Lección número 1. Estándares ANSI y métodos de medición de luz. Objetivos de la lección 1. Comprender los estándares ANSI, NEMA, FL1 y el significado y o diferencia de los lúmenes y candelas. Comprender el origen del estándar ANSI aplicado a las herramientas de iluminación portátil. Revisar la iconografía que se utiliza para la evaluación de parámetros medibles. Conocer sobre la clasificación IP, protección de ingresos, según la EN IEC 60529. Comprender el significado de los lúmenes y comprender el significado de la candela. A fin de entender los estándares ANSI, NEMA, FL1, es importante entender que al principio no existía un sistema de estandarización para pruebas o mediciones de sistemas de linternas, lo que permitía que cada fabricante pudiese publicar la información que considerase pertinente del rendimiento de sus productos sin que fueran claramente estandarizados. Esto generaba mucha confusión por parte de los consumidores y frustraciones para esas empresas que estaban comprometidas con fabricar linternas de calidad y publicar resultados que fueran ciertos. Por eso, se creó un estándar bajo la guía de el Instituto Americano de Estándares Nacional, o por sus siglas en inglés ANSI, la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, y reunieron a representantes de 14 empresas en la industria de fabricación de linternas, entre las que se encontraban Streamlight, Dorsey, Princeton Tech, Coast, Surefire, GoLight, Petzl, Brinkmann, Energizer, ASP, Cat Eye, Black Diamond, Coleman y Duracell. Como resultado de la creación de los estándares ANSI, NEMA, FL1, se genera una serie de pruebas y una serie de resultados bajo un estándar que permite que de manera veraz fabricantes responsables puedan informar cuál es el desempeño de sus productos. Para ello, y asegurando que la información sea fácilmente digerible y entendible por un usuario final, se crea una iconografía que en cada cuadro aquí representado van a ir identificándose cada uno de los valores pertinentes que se dan como resultado de este proceso I/O estándar. El primer icono al que estaremos haciendo referencia es al icono asociado a lúmenes y puede verse como una forma de sol. Se refiere específicamente a la cantidad total de energía luminosa que emite la fuente emisora de luz. Puede ser el LED, el bombillo incandescente, HID. En sí se refiere específicamente a la fuente que genera esa energía luminosa. El segundo icono se refiere a la distancia que puede alcanzar este haz de luz. Se reporta en metros de distancia y se refiere a qué distancia puedo yo lograr identificar la silueta de una persona o un animal que pueda encontrarse a esa distancia. La norma, un poco poético, habla de la luz igual a la que emite una luna llena en un campo abierto en una noche clara. Pero a fines prácticos es la suficiente luz para que podamos identificar al menos una silueta a esa distancia. El tercer icono se refiere a candela o la intensidad del haz de luz. Este icono se refiere a la máxima intensidad luminosa a lo largo del eje de la iluminación. Y algo que es importante entender es que para que un haz de luz tenga mayor distancia, debe tener mayor candela. Son directamente proporcionales el segundo y el tercer icono. A mayor distancia, mayor candela.
a menor distancia de alcance de las de luz, menor candela de la intensidad del haz de luz. El último icono al que haremos referencia en este estándar se refiere a la impermeabilidad de la linterna. Se asocia directamente a la capacidad que tiene la linterna para aguantar presión y tiempo debajo del agua. Se mide en metros y existen dos niveles de impermeabilidad según la clasificación IP o lo que sería la protección de ingresos. El primero se referencia a que el producto sea impermeable. En ese caso se clasifica como IPX7 y se trata de que puede resistir inmersiones a 1 metro de profundidad durante 30 minutos. Seguido por la palabra sumergible. Y cuando se refiere a que el producto acepta o aguanta ser sumergido, se refiere a que es un IPX8, que son condiciones aún más exigentes que la IPX7. Ya el cuarto icono hace referencia a la resistencia mecánica o la resistencia de impacto que puede tener como tal la luz portátil. Se asocia a desde qué altura dicha linterna puede caer sobre una superficie sólida sin que pueda tener ningún tipo de daño, ni estructural ni eléctrico o electrónico. Y el valor se expresa en metros de altura. Seguimos con el icono que se refiere al tiempo de operación y se mide desde 30 segundos luego de que la linterna ha sido encendida utilizando baterías al 100% y hasta que la salida de luz caiga al 10% del valor original. Este icono normalmente se mide en horas o minutos y va asociado directamente con la intensidad o potencia con la que se está usando esa linterna en ese momento, que puede ser, por ejemplo, bajo, medio o alto. El icono que sigue se refiere a la resistencia al agua y existen 3 pruebas que son las que se utilizan para medir la resistencia del agua. La primera es inmersión temporal, seguido por inmersión continua y termina con resistencia a salpicaduras de agua. Luego de haber conversado sobre la norma ANSI NEMA FL1, uno de los estándares más importantes se refiere al índice de protección de ingresos, o bien llamado el grado IP. El mismo fue desarrollado por la Convención Electrotécnica Internacional, o por sus siglas IS en Europa, y en dicho desarrollo fue llamado técnicamente EN/IS 60529. Entonces, siempre que escuchen de grado IP o escuchen de clasificación EN/IS 60529, vamos a estar hablando exactamente del mismo estándar. Dicho estándar se compone de 2 dígitos. El primer dígito se refiere a la protección contra cuerpos sólidos y el segundo se refiere a la protección contra el agua. Siempre van a observar que estos 2 dígitos van a ir acompañados primeramente por las letras I, P. En la medida que dichos números van en aumento, en esa misma medida son más resistentes, sea que corresponda a sólidos o sea que corresponda al agua. Por ejemplo, en el grado de protección contra cuerpos de sólidos, un índice 0 significa que no tiene protección o puede ir subiendo paulatinamente hasta llegar a un 6, que significa máxima estanqueidad o que no puede entrar ningún tipo de polvo. Para el segundo dígito, de igual forma, se refiere en el tema agua. Si es 0, no tiene ningún tipo de protección, puede entrar el agua libremente, pero si va en aumento hasta llegar a un máximo de 8, puede ser totalmente sumergible. Allí los gráficos le dan una idea de cómo poco a poco van aumentando ese nivel de sello. Un ejemplo para que tengamos más clara la idea, ahí colocamos el IP67, que es uno de los grados que frecuentemente podemos encontrarnos en motores eléctricos, en paneles
y en algunas de las que serían las linternas. En el IP67, el 6 significa que es totalmente sellado, es decir, no puede entrar ningún tipo de partícula o polvo. Y el 7 significa que puede estar sumergido bajo el agua hasta 1 metro de profundidad durante un periodo de tiempo determinado, que en este caso es de 30 minutos. Cuando conversamos sobre la norma ANSI NEMA FL1, podrán haber visto que uno de los factores más importantes, el primero de ellos, se refería a los lúmenes y hablaba de salida luminosa total. Este factor es sumamente importante a la hora de poder decidir sobre una herramienta portátil de iluminación. Los lúmenes significan directamente el total de la salida luminosa que genera una fuente de luz, llámese bombillo o LED. Es energía total que se genera allí, en ese punto amarillo donde se encuentra el LED. Y es totalmente independiente de la forma, profundidad o eficiencia del foco de luz, que es esa copa, ese embudo un poco a color plateado o como un espejo que va delante del LED. Entonces no tiene nada que ver con la forma del foco, tiene que ver específicamente con la cantidad de energía que se transforma en el LED. Por ende se habla que es un resultado únicamente de la función que ocurre por el bombillo o el LED. Dicho eso, no importa si el foco o esa copa aluminizada que viene después sea más o menos eficiente, ya que ese valor no se ve afectado. Por eso podemos decir con propiedad que es el valor más honesto a la hora de poder entender cuál es la capacidad que puede tener una herramienta de iluminación. Una vez dado esta explicación, es por eso que se habla de que no existe una conversión directa entre las medidas de los lúmenes y las medidas de la candela, ya que la candela sí va relacionada con la forma del foco y según esa forma puede ser mayor o menor. Por ejemplo, usted tiene una linterna con una alta medida de lúmenes, es decir, con una alta salida luminosa, pero usted le coloca un foco que es poco eficiente o poco profundo o de un acabado rugoso, lo que termina ocurriendo es que la candela podría ser muy baja o con muy baja intensidad. Por eso, siempre que piense en adquirir o incorporar a su equipo de trabajo una herramienta de iluminación, asegúrese de los lúmenes. Ya luego de haber conversado sobre lúmenes y haber mencionado que no tiene una relación directa con la candela, debemos conversar un poco más también sobre la candela, o mejor dicho, la intensidad máxima que alcanza el haz de luz. Dicha intensidad máxima se mide en el punto más brillante que hay en dicho haz. También se conoce como el poder de candela. La candela es el resultado o la combinación de los lúmenes que tiene la linterna o los lúmenes que emite la fuente emisora de la linterna y la forma o eficiencia del foco reflector, lo cual hace que el haz sea más concentrado o pueda ser quizás más difuso. Dicha cantidad de candela o intensidad máxima del haz históricamente viene del término vela de cera y se basa en que en la antigüedad todas las mediciones de luz tenían que ver con velas y se basaba en colocar la vela a una distancia con ciertas medidas y construcción específica. Ahora, ¿qué es lo más importante a entender de la candela? La candela va directamente asociada con la distancia o alcance del haz de luz.
en este caso que se mide en metros. Recuerden este tema que es sumamente importante. A mayor candela, mayor alcance del haz de luz en metros. Y viceversa, a menor candela, menor alcance del haz de luz en metros.